somos 15. Bueno, ahí puse a grabar. Vamos. Bueno, pero ánimo, a no decaer, ¿eh? Vamos que hay que seguir adelante. Como verán ustedes, nosotros vamos a seguir con el tema de los electrones, ahí volviendo locos un poco. Pero bueno. La clase pasada habíamos visto una parte, ¿sí? Que era la generación de rayos X, o la generación de ondas electromagnéticas. Generación de ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Y después vimos en otro sector, ¿sí? Habíamos visto en otro sector qué es lo que podían generar estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Lo que podían generar. Acá ahora podemos poner en relación con cómo se relacionaban con los átomos. ¿Está bien? Lo que no vimos, que vamos a dejar para después, obviamente lo vamos a ver, era cómo se generaban los electrones libres. ¿Está bien? Los electrones libres, ¿sí? Yo les había dicho muy en el aire, ¿sí? Cuando un átomo, los electrones a la última otra generaban a gran velocidad, y si por alguna instancia ese átomo se le estaba bajo un escenario de una cierta elevación de temperatura, los electrones empezaban a girar a mayor velocidad que la habitual. De tal manera que llegaba un momento que ese electrón, por fuerzas, ¿sí? Salía desprendido y se transformaba en un electrón libre. A ese átomo que perdía el electrón, o sea, ese electrón con el átomo que perdió ese electrón, se llamaba par iónico. ¿Está bien? Pero, obviamente, después vamos a ver cómo se genera esto. Vamos a tener que ver un poquito de corriente eléctrica, un poquito de voltaje también. Pequeños parámetros o conceptos, ¿sí? Que necesitamos para entender un poquito después lo que es el equipo de rayos X. ¿Está bien? Vimos acá los electrones libres y vimos que cuando estos electrones libres chocaban por alguna razón, determinados átomos lograban generación de ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Y después vimos que esas radiaciones generadas al interrelacionarse, digamos, con otros átomos, veíamos qué era lo que sucedía. ¿Está bien? Entonces, es un poquito más o menos el bosquejo, ¿sí? De las áreas que habíamos visto. Esta la vamos a tener que ver después. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito acá algo más. Después vamos a meternos en esto. La presento porque tampoco es que me quiero hacer el tonto y no lo vamos a ver, porque sí, lo necesitamos un poquito para entender bien qué es lo que pasa dentro del equipo de rayos X. Y sí, vimos en profundidad un poco esto y nos faltaba una relación más que yo le mandé en el material, que ahora lo vamos a ver acá en esta parte. Vamos a repasar esto, retomamos esto, dándole vuelta un poquito al concepto que me quedó, y después seguiremos ondeando por acá con algunos conceptos más. Obviamente este sector de los electrones libres lo vamos a ver luego. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos en esta área, que era la generación
la generación de ondas electromagnéticas o de rayos X, ¿está bien? Que son los que nos interesan a nosotros, ¿está bien? Habíamos visto, una de las posibilidades que habíamos visto, era cuando teníamos, este era el núcleo, y teníamos diferentes átomos. Un átomo donde teníamos cierta cantidad de electrones en su entorno. Lo que les voy a pedir es que apaguen los micrófonos, por favor. Si no, se va a acoplar. ¿Qué es lo que habíamos visto en esta parte? En esta parte habíamos visto que si venía un electrón, ¿está bien? Que venía con una cierta velocidad y lograba pasar, digamos, las órbitas externas de un átomo, y por alguna razón lograba sacar un electrón cercano al núcleo. Chicos, por favor, apaguen estoy escuchando de fondo y me parece que se va a acoplar el tema de la voz. ¿Está bien? Por favor. Entonces, este electrón, si por alguna razón llegaba a traspasar todas las órbitas de un átomo y por alguna razón lograba llegar hasta la órbita más cercana al núcleo y chocaba con un electrón, este electrón, si venía con suficiente fuerza, lograba salir de ese lugar este electrón y quedaba un hueco. ¿Sí? Quedaba un hueco, ¿y qué es lo que sucedía? Entonces, el átomo queda como desestabilizado y para volver a su estado normal o estabilizarse energéticamente, ¿qué es lo que sucedía? Electrones de la órbita más externa pero cercana a esa órbita, ¿sí? Algún electrón de aquí, de la órbita más externa, iba a tratar de ocupar ese lugar hueco que quedó hueco, ¿sí? Para estabilizarse de alguna manera el átomo. Y en esa transición de este electrón de querer, digamos, ocupar ese espacio que quedó vacío, se transformaba, digamos, o se generaba una onda electromagnética o rayos X, que lo dibujamos como ¿sí? Esto lo podemos decir, bueno, le podemos poner onda electromagnética o rayos X. Este dibujo habíamos dicho que se llamaba radiación característica. ¿Está bien? Esto dijimos que era radiación característica. Profe, tengo una duda. Sí. Me surgió recién. Entonces, ¿la onda electromagnética se despide por el choque de electrones o por el salto de nivel del electrón? Por el salto de nivel del electrón. Ah, ok, ¿Está bien? ok. Lo que pasa es que vos fijate, este electrón choca acá, ¿está bien? Choca con este electrón y lo saca. Esa pérdida de energía, en algún momento hay como una pérdida de energía por ese choque, ¿está bien? Pero cómo en algún momento si se perdió en algún lado, en otro momento se tiene que ganar en otro lado. Entonces, justamente en esta transición de este electrón de ocupar ahí, ¿está bien? Energéticamente ese hueco se genera un rayo X, una radiación electromagnética. ¿Está bien? Justamente en la transición esta. Porque esto no es cuestión de que yo te lo cuento como un cuentito, lo que pasa es que acá ahí pasa otras cosas a nivel energético, ¿está bien? En un átomo. Yo te lo bajo un poquito a algo que sea un poco entendible, ¿está bien? Pero va más allá del entendimiento, ¿viste?
Nosotros necesitamos saber un montón de conceptos para poder entender acá qué pasa energéticamente. Entonces, como no estamos todavía a la altura de poder entender a ese nivel, entonces obviamente tenemos que bajarlo y adecuarlo más o menos, ¿sí? Como por ejemplo, yo te lo cuento así, ¿está bien? Muy superficialmente. Obviamente que en profundidad pasa algo energéticamente, ¿sí? Pero lo que sí está claro es que cuando este electrón choca a este que está acá y lo saca de la órbita, queda un hueco. Entonces como que queda desestabilizado el átomo. Entonces, ese que yo te digo entre comillas, estabilizarse, a nivel energético necesita como una estabilización a nivel energético. Entonces, ¿cómo hace esa estabilización a nivel energético? Electrones de órbita más externa, pero cercana a esa órbita, electrones de ahí van a abordar, van a salir de esta órbita. Yo te lo cuento como un cuentito, pero esto, ¿sí? Este electrón de la órbita más externa va a ocupar la órbita más interna, ese hueco que quedó. ¿Está bien? Y en esa transición que sale este electrón, esa energía, por decirlo así, que tiene que hacer para que este electrón salga de esta órbita y vaya a ocupar a este lugar, ¿sí? A nivel energético se da origen a la formación de una onda electromagnética, ¿está bien? O un rayo X, ¿está bien? No sé si... Entendido, profe, gracias. ¿Está bien? Profe, Sí, entonces sería el rayo que se origina va a tener mayor energía, pero a su vez el electrón que se desprende tiene menos energía, ¿es así? no, por el electrón va a haber un choque, ¿sí? Este electrón que choca va a sacar el electrón que se vaya para un lado, y este electrón que chocó, o sea que los dos electrones, vamos a poner en rojo este que chocó, ponerle que chocó, sale, vamos a poner en rojo, va para un lado. Este electrón que está en negro es el electrón que ocupaba acá la órbita. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea que el electrón que ocupaba la órbita y el electrón que venía a una cierta velocidad y chocó, ¿sí? Los dos salen del átomo, ¿sí? En diferentes direcciones, a la trayectoria. ¿Está bien? Un electrón es el que venía, que chocó, y el otro electrón es el que deja ese hueco en el átomo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué decimos que justamente lo que decíamos la clase pasada, por qué estamos hablando de la onda electromagnética se genera justo acá? Porque uno me puede decir, profesor, pero usted siempre me está diciendo que radiación característica tiene que ver con un electrón de la órbita más cercana al núcleo que sale y va a tener una cierta energía. ¿Está bien? Pero, ustedes me podrán decir, pero profesor, entonces este electrón, imaginemos que este electrón choca a este electrón que está acá, que está en la órbita más externa, ¿sí? Y acá me deja un hueco. Entonces yo puedo suponer que este electrón que está más alejado, más externo, va a querer ocupar ese lugar. Y también se me va a generar una radiación electromagnética. ¿Está bien? Usted me va a decir, ¿y puede ser así? Y yo te voy a decir, sí, puede ser así. Pero ¿por qué yo hago mucha énfasis justamente en los electrones que salgan desprendidos de la órbita más cercana al núcleo? Yo les había dicho en un momento que el núcleo, como hay protones de carga positiva, hay como una atracción de los electrones, ¿sí? Que están girando en las órbitas aledañas. Pero fíjense, imagínense, yo soy el centro, soy el núcleo. ¿Está bien? Y yo a todos le estoy generando una determinada fuerza de atracción para que no se me espiante. ¿Está bien? Pero fíjense, no es lo mismo a los electrones que los tengo muy cerquita, los tengo más agarrados que los que están más alejados. Entonces, si vos venís a querer forcejear conmigo a sacarme,
por ejemplo, un electrón. ¿Cuál te va a costar más vos a sacarme? ¿El que está más alejado o el que está más cercano a mí? ¿A cuál de ustedes El le que va? está más cercano. Por eso, entonces, si vos logras de alguna manera sacarme el electrón que está más cercano al núcleo, es porque seguramente este electrón tuvo que venir con mucha energía cinética, con mucha velocidad, para lograr sacarme un electrón que tengo muy agarrado, ese núcleo lo tiene muy agarrado, muy atraído. Entonces, esta energía, esta radiación electromagnética que se genera a causa de un electrón que va a ocupar el hueco que quedó en una órbita cercana al núcleo, va a tener mayor energía, ahí sí, mayor energía que esta que te estoy diciendo acá. ¿Está bien? Esto también es radiación característica, pero yo hago énfasis justamente en esta, porque de estas dos es radiación característica. Pero en este dibujo, ¿cuál es la que va a tener mayor energía? Mayor energía, digamos, en cuanto a radiación. Esta que está acá, la que se generó producto de un hueco que quedó en una órbita muy cercana al núcleo. ¿Está bien? Esta también puede ocurrir, es radiación característica, porque un electrón más externo va a querer ocupar ese lugar. ¿Está bien? Se va a generar una onda electromagnética, un rayo X. Pero en cuanto a energía, esta radiación va a ser mucho menor que esta que se genera a raíz de ocupar un hueco en una órbita más cercana al núcleo. ¿Se entiende? ¿Está bien? Porque Sí. eso era lo que yo les decía la otra vez. Yo hago mucho decir, bueno, que un electrón logra pasar todas las órbitas y saca un electrón más cercano al núcleo. ¿Está? Pero, ustedes me pueden decir, profesor, pero sí, todo muy lindo, teóricamente, pero este electrón por ahí logra sacar otro, pero más afuera lo logra sacar. Y sí, te voy a decir que es correcto. Y que otro electrón de órbita más externa va a ocupar ese hueco y se genera esta radiación, esa transición genera un rayo X, una onda electromagnética, pero va a haber una diferencia de energía. ¿Quién va a tener mayor energía? La que se origine producto de un hueco, que se trate de cubrir un hueco que pertenezca a una órbita más cercana al núcleo. ¿Está bien? O sea que este rayo X, ¿sí? Llamémosle rayo X, este es rayo X', la energía del rayo X, o sea, este, va a ser mayor que la energía del rayo X', o sea, este. ¿Está bien? Fíjense que todas las cosas que yo les comento tienen que ver con todo. Pues esto tiene que ver también justamente por lo que les decía. Yo a los electrones, estos para sacarlos, si yo logro, estos los voy a sacar con más facilidad. ¿Sí? Por ahí no necesito mucha energía, venir con mucha velocidad. ¿Está bien? Pero si yo vengo con la suficiente velocidad, un electrón, como para sacar un electrón que está muy cercano al núcleo, quiere decir que para sacarlo tuve que imponer mucha energía. Ese electrón tuvo que haber venido con mucha velocidad. ¿Está bien? Y este me va a generar una onda electromagnética con mayor energía que la que pueda aparecer en este sentido. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? Bien. ¿Estamos hasta acá? Venimos bien, ¿no? Faltan 7 minutos. Muy bien. Bueno. Esto para hacer una comparación, ¿está bien? ¿Qué puede suceder? Obviamente, yo les presenté el dibujito la clase pasada, justamente de esto, una órbita cercana al núcleo que logre sacar un electrón. ¿Está bien? Pero se puede dar esto, porque usted va a decir, profesor, es un chanta, me está dando esto, pero ¿por qué no se da esto? Sí, se da. ¿Está bien? Pero en cuanto a energía, uno estudia aquellas posibilidades donde yo puedo extraer justamente ondas electromagnéticas con gran energía, porque son las que yo más puedo utilizar, hago más utilizable.
Estas que por ahí vienen con menor energía, después van a ver más adelante, cuando hagamos otros dibujitos, que si estos rayos X tienen poca energía, es como que tienen poca vida, como quien dice. Uno dice metáfora, ¿esa persona tiene poca vida? Bueno, esta radiación electromagnética, que tiene menor energía que esta, tiene poca vida después, porque ¿quién logra sacar más electrones, digamos, de átomo? ¿Esta que tiene mayor energía o esta? Después vamos a ver que esta logra interactuar, ¿sí? Logra interactuar con átomos de cierto, digamos, de nuestro organismo, en el aire, ¿sí? Y que va a interaccionar, digamos, con más átomos que este que tiene menor energía, ¿está bien? Por ahí este chocó con un par de átomos y después se frenó y por ahí quedó en el intento, no sé, a mitad de camino, por decirlo así. ¿Se entiende? ¿Por qué estudio? Por eso es importante justamente lo que estamos estudiando estos, que tienen mayor energía. ¿Está bien? Justamente siempre fíjense que ahora, cuando hagamos el de frenado, repasemos el de frenado como la clase pasada, de vuelta son electrones que pasan muy cercano al núcleo. ¿Sí? Usted me va a decir, profe, y no puede pasar, digamos, ahora lo vamos a ver, pero más alejado que sucede lo mismo. Sí, va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que va a producir una radiación electromagnética con menor energía. ¿Sí? Y a veces las radiaciones que tienen muy poca energía no son muy buenas. ¿Está bien? Porque después ya van a ver qué es lo que pasa con esas radiaciones que tienen muy poca energía. ¿Está bien? Vamos de a poquito. ¿Pero se entendió esto? Este era el primer gráfico que habíamos visto en la clase pasada. Bien. Esta es la generación de rayos X, radiación característica. Hicimos dos que estuvo bueno, hacer dos y comparar, por lo menos entender bien, que la radiación característica era la pérdida de un electrón de la órbita más cercana al núcleo, producto de un choque de un electrón libre que venía con una cierta energía cinética, de movimiento, velocidad. ¿Está bien? Y lo comparamos con otro más externo, y de acá deducimos, ¿sí?, que de las dos ondas electromagnéticas que se me generan, aquella que se genere producto de querer ocupar un hueco más cercano al núcleo, va a tener mayor energía que otro que pase lo mismo pero en forma más externa. ¿Estamos? Eso es radiación característica. Ahora vamos a ver otro. Después que habíamos visto por frenado, profe. por frenado, exacto. Acá habíamos visto lo mismo, por frenado. Vamos a dibujar el mismo átomo, vamos a aprovechar el mismo átomo, con un par de electrones, ¿sí?, en diferentes órbitas. Yo dibujé 3 órbitas, ¿no? Pero acuérdense que pueden tener más. ¿Sí? De vuelta, la radiación, otro estilo que habíamos visto de generación de rayos X, era por frenado. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, profe, de frenado? Bueno, si un electrón, estos electrones que después veremos cómo se origina, logra de alguna manera, viene en este sentido, logra pasar sin chocar electrones de esta órbita, logra chocar, pasa muy cerca de el núcleo tenemos cargas positivas y como el electrón tiene carga negativa, hay como una atracción. Y el hecho de haber pasado muy cerca de acá hace que esa velocidad con que venía ese electrón se frene de tal manera, frene su velocidad, y no solamente va a frenar su velocidad, sino que va a cambiarle el rumbo. Si venía en este sentido, es como que, ¿vieron como cuando uno va corriendo y alguien lo agarra a un brazo? Es como que lo tironea, ¿sí? Y es como que le esquiva la dirección, ¿sí? Si uno venía así,
Es como que después uno sale desprendido por otro lado, digamos, si alguien lo agarra de brazo. Bueno, esto es lo parecido. Entonces, cambia su sentido, o sea que este electrón que venía cambió su sentido, y no solamente que cambió su sentido, sino su velocidad también. Y en esa pérdida de velocidad, en un lugar si se perdió, en otro lado se tiene que haber ganado energía. Entonces, ¿y cómo se va a ganar energía? Bueno, este frenado de energía que hace esto, produce una generación de onda electromagnética. Produce. ¿Sí? Genera esto, este frenado de velocidad del electrón, por la fuerza del núcleo, desvía su velocidad, cambia su rumbo. Con menor velocidad va a tener ahora, y esa pérdida de velocidad hace que esa pérdida de energía aparezca o de origen a una onda electromagnética o rayo X. ¿Está bien? Ahí seguimos explicando esto. Me queda un minuto, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir, deme tiempo que desgrabe, ¿sí? Guarde la grabación y estén atentos al Classroom, así nos subimos de vuelta. ¿Estamos? Somos 18, 17. Vamos. Profe,